dispone de conceptos previos a su existencia de la lengua y está básicamente aprendiendo etiquetas para conceptos que son ya parte de su aparato conceptual. Esto explica por qué las definiciones del diccionario pueden bastar para su propósito, pese a que son muy imprecisas. Una tosca aproximación es suficiente y los principios básicos del significado de las palabras, cualesquiera que sean, les son conocidos al que usa el diccionario y también al que aprende la lengua, independientemente de cualquier instrucción o experiencia. Estos principios del significado de las palabras son bastante sutiles y sorprendentes. Tomamos una simple palabra como libro. Sin instrucción ni experiencia significativa alguna, cada hispanohablante sabe que esta palabra puede recibir una interpretación abstracta o concreta. En la oración 22, por ejemplo, la palabra se interpreta correctamente, refiriéndose a algún tipo de objeto físico específico, mientras que en la 23 se interpreta de manera abstracta, refiriéndose a alguna entidad abstracta que puede tener una amplia gama de realizaciones físicas, aunque no sean límites. 22. El libro pesa 2 kilos. 23. Juan escribió un libro. Además, se puede emplear la palabra con ambos significados simultáneamente, como la oración 24. 24. Juan escribió un libro de política que pesa 2 kilos. Aquí la frase libro de política se emplea en sentido abstracto como el objeto del verbo escribir en la oración principal, pero en sentido concreto como sujeto del verbo pesar en la oración subordinada. La oración tiene más o menos el significado de la unión de dos oraciones de 25. 25. Juan escribió un libro de política. El libro pesa 2 kilos. El sentido abstracto de un libro de política en la oración principal se ve más claro en una oración como 26. 26. Juan escribió un libro de política que pesa 2 kilos en tela y 1 kilo en rústica. Aquí un libro de política refiere a una entidad abstracta que puede darse de formas diferentes. Naturalmente, la situación es bastante distinta en otros casos en que una palabra tiene dos significados. Tomemos la palabra gata del español coloquial. Se puede referir a un felino hembra o a un instrumento que sirve para levantar un auto. Gaté en otros dialectos. Pero la oración 27 no tiene el sentido de la 28, análoga a la 25. 27. Juan tiene una gata que puede levantar el carro. 28. Juan tiene una gata, la gata puede levantar el carro. La relación que hay entre la palabra en la oración principal y su duplicado, no expresado en la oración subordinada 27, no es suficiente para producir la interpretación de 28, aunque baste la similitud para 24 y 26. Tales fenómenos son obvios para los hablantes de cualquier lengua. Los hechos se conocen sin experiencia relevante y no es preciso enseñárselos a una persona que esté aprendiendo el español como segunda lengua. Poner de manifiesto qué es lo que exactamente conlleva esto y la amplitud con que se aplican los principios relevantes no es un asunto fácil. En realidad, nunca se ha llevado a cabo, salvo de pasada y sin precisión. Evidentemente, los hechos se llegan a conocer en base a una herencia biológica que es anterior a cualquier experiencia, la cual desempeña un papel cuando se determina el significado de las palabras con gran precisión y ciertamente no de forma que sea lógicamente necesaria. Podríamos pensar en una posible lengua que funcionara de manera bastante diferente, pero esta no sería una lengua humana y los humanos tendrían mucha dificultad para aprenderla, si es que consiguen hacerlo. Lo mismo ocurre con los conceptos más simples. Por ejemplo, el concepto de algo nombrable que resulta ser enormemente complicado y que incluye incluso la sofisticada idea de agente humano, según se ve al investigarla de cerca. Asimismo, el concepto de persona, uno de los conceptos más primarios al alcance de un niño, es extremadamente complejo y ha sido tema de sutil indagación filosófica durante muchos siglos. Ciertamente, nada de eso se aprende por medio de la experiencia. En realidad, para explorar los límites de los conceptos que poseemos y usamos sin pensar y sin tener conciencia de ellos,
es necesario construir ejemplos inventados, lo cual no es tarea fácil. Los conceptos de que disponemos, independientemente de la experiencia que se asocian con las palabras o que rotulan en estas, en una lengua humana no constituyen una mera lista. Más bien, como los sonidos de la lengua, entran en estructuras sistemáticas basadas en ciertas nociones elementales y reiteradas y en principios de combinación. Ideas tales como las de acción, agente como agente de una acción, meta, intención y otras, inciden en los conceptos del pensamiento y el lenguaje de formas complejas. Consideremos las palabras seguir y perseguir. La última implica intención humana. Perseguir a alguien no es solamente seguirlo. En realidad, uno puede perseguir a alguien sin seguir exactamente sus huellas, y uno puede seguir las huellas de alguien precisamente a una distancia fija de él sin perseguirlo, accidentalmente, por ejemplo. Sin embargo, perseguir a alguien es seguirlo, en un sentido más bien amplio, con una cierta intención. La intención, reseguirle, la pista y quizás, pero no necesariamente de atraparlo. De manera parecida, la palabra persuadir implica la noción de causar, así como también la noción de intención o decisión, entre otros usos. Persuadir a Juan de que vaya a la universidad es causar que Juan decida o tenga la intención de ir a la universidad. Si Juan en ningún momento decide ir o tiene la intención de ir a la universidad, no lo he persuadido de que vaya a la universidad, pese a lo mucho que puede haberlo intentado. La situación, de hecho, es un poco más compleja. Puedo hacer que Juan decida ir a la universidad por la fuerza, o mediante amenazas, pero sin haberlo persuadido de ir, estrictamente hablando. Alguien que no sepa nada del español conoce estas propiedades de las palabras, persuadir, y lo mismo ocurre en esencia con el niño que aprende español. El niño debe tener suficiente información para determinar que la forma persuadir es la que corresponde al concepto preexistente, pero no necesita descubrir los límites precisos y los laberintos de este concepto, ya que están a su disposición antes de su experiencia con la lengua. El niño se acerca a la lengua con un entendimiento intuitivo de conceptos tales como objeto físico, intención humana, causar, meta, etc. Estos constituyen un marco para el pensamiento y el lenguaje y son comunes a las lenguas del mundo, pese a que incluso en lenguas tan parecidas en carácter y en el trasfondo cultural de su empleo como el inglés y el español, pueden diferir en alguna manera en los medios de expresión empleados, tal como descubre rápidamente el que habla una de estas lenguas mientras trata de aprender la otra. Por ejemplo, la palabra inglesa correspondiente a la española persuadir es persuade, un causativo en uno de sus sentidos que se basa en el concepto expresado en inglés por la sola palabra intent. En cambio, en español, el concepto está expresado por la frase tener intención. Sin embargo, aunque las palabras puedan no coincidir exactamente al pasar de una lengua a otra, el marco conceptual en el cual encuentran su sitio es una propiedad humana común. El grado en que puede ser modificado por la experiencia y los diversos contextos culturales es un asunto a debatir, pero no hay ninguna duda de que la adquisición del vocabulario está guiada por un sistema conceptual rico e invariable anterior a cualquier experiencia. Lo mismo se puede decir incluso de los conceptos técnicos de las ciencias naturales, que el científico adquiere basándose solamente en información y evidencia muy parcial, mucha de la cual se da por descontada, sin expresarla de un modo explícito o preciso, salvo en los niveles superiores de las sofisticadas ciencias matemáticas. En conclusión, que parece bastante bien establecida sobre la base de consideraciones como esta, es que algunas afirmaciones son verdaderas independientemente de cualquier experiencia, son lo que se llaman verdades de significado y no verdades de hechos empíricas. Sin saber nada de los hechos en cuestión, sé que, si ustedes persuaden a Juan de que vaya a la universidad, en algún momento él ha tenido la intención o ha decidido ir a la universidad. Si no es así, entonces no lo persuadieron.
Al afirmar que persuadir a Juan de hacer algo es causar que tenga la intención de hacer eso o decida hacerlo, es necesariamente verdad. Es verdad en virtud del significado de los términos, independientemente de hecho alguno. Es una verdad analítica, en la jerga técnica. Por otro lado, para saber si la afirmación de que Juan fue a la universidad es verdadera, debo conocer ciertos hechos sobre el mundo. Una de las conclusiones más ampliamente aceptadas de la filosofía angloamericana moderna, que ha tenido mucha influencia, es que no existe una distinción clara entre verdades analíticas y afirmaciones que son verdades solo en virtud de los hechos, lo que se han llamado verdades analíticas. En trabajos anteriores son, según se sostiene, simple expresión de una creencia muy enraizada. Esta conclusión parece claramente errónea. No hay ningún hecho del mundo que pueda descubrir que me convenzan de que ustedes persuadieron a Juan de ir a la universidad, pese a que él nunca intentó hacerlo ni tuvo esa intención. Tampoco existe hecho de la experiencia que sea siquiera relevante a la afirmación de que ustedes no consiguieron persuadirlo si él nunca decidió o tuvo la intención de ir a la universidad. La relación entre persuadir y tener intención o decidir es de estructura conceptual, independientemente de la experiencia, aunque sea necesaria la experiencia para determinar qué rótulo se emplea una lengua particular para los conceptos que entran en tales relaciones. El debate filosófico acerca de estos temas ha sido engañoso porque se ha centrado en ejemplos muy simples, ejemplos que tienen que ver con palabras que carecen de la estructura relacional en términos tales como perseguir y persuadir. Así, hay mucho debate acerca de si la afirmación «los gatos son animales» es una verdad de significado o de hecho. Si descubrimos que los llamados gatos son en realidad robots controlados por marcianos, ¿se tendría la oración de «los gatos son animales» por falsa? ¿O se concluiría que lo que nosotros llamamos gatos no son en realidad gatos? En casos así, no es fácil decidirse, pero en otros parece bastante obvio. Además, la investigación empírica puede ayudar a esclarecer si una afirmación es una verdad de significado o de hecho empírico, como es el caso de la investigación de la adquisición del lenguaje y sobre la variación entre las lenguas. Todo este asunto requiere mucha revisión y gran parte de lo que comúnmente se ha dado por supuesto en las pasadas décadas acerca de estas cuestiones se nos presenta ahora como dudoso, en el mejor de los casos. Parece que el niño aprende la tarea de adquirir una lengua provisto ya de un rico marco conceptual y también de un rico sistema de supuestos acerca de la estructura del sonido y la estructura de enunciación más complejos. Estas constituyen las partes de nuestros conocimientos que provienen de la mano primordial de la naturaleza, como decía Hume. Constituyen una parte de la herencia biológica humana que la experiencia despertará, afinará y enriquecerá con el curso de la interacción del niño con el mundo humano y material. En estos términos podemos acercarnos a la solución del problema de Platón, en líneas que no son distintas a las suyas, pero que han sido purgadas del error de la preexistencia. Volveré en la última conferencia a otras cuestiones que surgen a medida que consideremos estas conclusiones y sus implicaciones.